Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo. Ustedes ya han escuchado el testimonio de Fernando Olavarte y ahora queremos también el pronunciamiento del área legal, en este caso del doctor Gabriel González. Doctor González, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una pregunta concreta. Sí, claro, el Tribunal Constitucional, cuando le da la razón al señor Olavarte, en síntesis, ¿qué cosa expresa? Ok, solamente para hacer una precisión, no fue el Tribunal Constitucional porque no llegó hasta el tribunal, fue una sala constitucional del Poder Judicial. Sí, correcto. O sea, para que tengan claro más o menos, cuando uno presenta una acción constitucional, empieza en juzgado, va a sala y si se lo rechazan, puede ir al Tribunal Constitucional. En este caso, una sala constitucional, exacto, del Poder Judicial. En este caso no fue necesario ir al Tribunal Constitucional porque la sala constitucional resuelve declarando que había una violación al derecho de propiedad de la familia Olavarte. Muy bien, pero ¿qué dice en el fallo? Señala que el acto de desalojo realizado había vulnerado el derecho de propiedad de la familia Olavarte, pero que sin embargo cualquier acto de reparación o de restitución tenía que seguirse en la vía civil. Ya. Eso es lo que señala. A ver, para decirlo en otras palabras, o sea, la Sala Constitucional del Poder Judicial dice que hay que restituirle sus derechos al señor Olavarte. Lo que dice es que ese fue un problema que viene desde el juzgado constitucional y llega hasta la sala, y la sala simplemente confirma y dice, sí, efectivamente, había una violación de derecho, pero como el pedido lamentablemente había sido mal planteado en esa oportunidad, el pedido plantea una suerte de indemnización, genera que la sala diga, sí ha habido violación de derecho de propiedad, quiere decir, aquí lo que estamos discutiendo son derechos constitucionales, entre ellos el derecho de propiedad. Sí ha habido vulneración y por lo tanto restituyes el derecho de propiedad a la empresa Olavarte, a la familia Olavarte, pero si quieren indemnización o quieren una restitución ya de posesión, tienen que ir a la vía civil, porque en la vía civil es donde se discuten ya los temas privados, no tanto de vulneración constitucional, sino el tema ya de restitución patrimonial. Ya, y entonces, a partir de eso, primero, la familia inicia una demanda de reivindicación que nuevamente ha habido errores lamentablemente de asesoría previa en donde se plantea la demanda a través de una empresa que ya no era propietaria del terreno. La familia Olavarte tenía 2 empresas. Lo que hemos hecho hoy en día es corregir ese error. Hemos presentado una nueva demanda de reivindicación que está ya en el Poder Judicial, ha sido admitida ya. Tenemos el 15 de enero, tenemos la audiencia en donde se van a plantear justamente las posiciones de las partes. Lo que hay que tener claro es que en este caso no está en discusión la propiedad. Hay una partida registral que reconoce como propietario a la empresa Estación de Servicios Terminal Callao, que es de la familia Olavarte. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Es más, hay otro proceso en ciernes, en el Callao también, en donde se están discutiendo temas de linderos. El área de la familia Olavarte y el área de ENAPU, que están contiguas, hay un problema de superposición de partidas por las áreas. Eso se está discutiendo en el Poder Judicial. Hay una sentencia ya favorable a la familia Olavarte que está en apelación y probablemente se confirme también, pero en ese proceso incluso ENAPU nunca ha negado que la propiedad sea de Olavarte. ¿En ese terreno qué hay ahora actualmente? El tema es que en ese terreno ha sido integrado y consolidado en un todo, que es donde funciona el terminal portuario. Ya. Ahí están ocupados, ese está ocupado por APM Terminals, por DP World, ENAPU como concesionario, la Autoridad Portuaria Nacional como concesionario y el MTC, que es quien firma el contrato de concesión. O sea, son las 5 entidades que he mencionado son las que son demandadas en el proceso. El Ministerio de Transportes, porque es a través del ministerio que se firma el contrato de concesión, ENAPU y la Autoridad Portuaria Nacional como poseedores mediatos, porque ellos no tienen la posesión, pero son los que han otorgado a terceros la posesión directa, y quienes poseen directamente son APM Terminals y DP World. No voy a mencionar el nombre de la empresa porque no quiero ventilar algo ciertamente confidencial, pero lo cierto es que ha contactado a la familia Olavarte, una de las demandadas, a plantearle la adquisición del terreno por un precio, a comprarle, por un precio irrisorio, lo cual ratifica
que les reconoce como propietarios. El problema es que hemos tenido una audiencia de conciliación donde hemos convocado a las 5 partes y ninguna presenta una propuesta conciliatoria. Llegan y simplemente dicen no tenemos propuesta, que se levante el acta de no acuerdo, ni siquiera invitan a la conversación, ni siquiera invitan al diálogo. Pero una sí ha llamado. Una ha llamado ya con el proceso en curso, pero con una propuesta, la verdad, irrisoria, ¿no? Tal como estamos viendo el panorama, la justicia está cumpliendo la formalidad y les va a dar la razón, la restitución y la indemnización, entiendo. Deberían darnos la restitución y la indemnización. Efectivamente, una indemnización que debe representar todos los años de usufructo por los cuales la familia no ha recibido nada. Esperemos simplemente que el Poder Judicial, como a veces suele ocurrir, no se vea intimidado por tener como contraparte entidades del Estado. Aparte de ese tema de los pagos por usufructo, ¿cómo van a hacer con el terreno? ¿Ustedes lo han pensado, han considerado? Lo que hemos planteado en la demanda son, en principio es la restitución del terreno porque es lo que corresponde. Pero el terreno ustedes lo van a reclamar. Pero como alternativa, porque también sabemos que hay una posibilidad de que ese terreno tendrían que hacer una nueva división, la ejecución va a ser la alternativa es que se pague el precio comercial. Pero hemos presentado una valorización. No, claro, hemos presentado una valorización comercial seria. Sí, lo que sucede es que acá vienen 20 años y 6 meses y un poco más que se sigue postergando esto cuando ya hay un reconocimiento efectivo del terreno que es de propiedad de Jorge Labarte a través de sus empresas. Que es mi padre. Ojalá que lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible porque esto no se puede seguir dilatando. Sabemos ahora de que hay unas grandes inversiones en el puerto y todos, digamos, están muy contentos porque van a invertir 500 millones, justamente la empresa APM va a invertir 500 millones, salen las noticias, pero sin embargo no solucionan el problema tan pequeño que es, digamos, un tema que ya ellos han reconocido. O sea, más allá de la ley creo que está el espíritu de una ley, que es reconocer los derechos de las personas. Y en este caso se ha violado totalmente el derecho de mi padre y me da mucha pena que mi padre no haya podido gozar sus últimos años de su fruto de su trabajo. Entonces, él se quedó sin su medio de trabajo y toda la institución de su vida. Él no solamente ha hecho la primera lancha de pesca para el Perú, como galardón peruano, sino que además también hizo la primera lancha que tuvo Luis Banquero Rossi, la primera lancha que tuvo, que es la Tacna 1, en honor a la tierra donde había nacido Banquero, Tacna. La Tacna 1 la hizo para Lucho Banquero. Ha hecho la embarcación de pesca más rápida de la historia. La hizo durante la Feria Internacional del Pacífico. Tenía mucha gente trabajando directa e indirectamente mucho más. Al margen de ser un empresario exitoso, creo que ya lo dijo, él ha sido comandante de la Marina. Él ha sido comandante de la Marina, claro. Justamente por eso es que entra él saliendo de la Marina, entra a hacer embarcaciones pesqueras, ¿no? Y bueno, es lamentable que él no haya podido gozar sus últimos años del fruto de su trabajo, pero aquí estamos sus hijos para poder luchar por esos intereses de mi padre, ¿no? Para poder reivindicar sobre todo el tema, ¿no? 20 años sin poder trabajar, mi padre hasta el último instante, hasta el último suspiro, nos encargó, por favor vean el tema, porque es una injusticia lo que se ha cometido. Esperemos que llegue a buen término. Yo que sé dónde quedaba el astillero, sé que eso está en la parte neurálgica del puerto, ¿no? Entonces, y que sé que está ocupado, no sé si por APM o por DP World, no sé por cuál empresa, pero yo les rogaría realmente de que por favor resuelvan ese tema, porque no pueden seguirse llenando la boca diciendo que van a tener grandes inversiones y dejando este tema sin resolver. O sea, no puede ser. Entonces, está pendiente el derecho de usufructo de 20 años en promedio y ustedes plantean dos alternativas. Uno, que le restituyan el terreno o lo pueden vender pero en el precio justo. Correcto. Exactamente. ¿Algo que complementar, doctor? Básicamente reiterar lo que ha dicho Fernando. Si el tema es tan claro, esperemos que no dilaten en defensas innecesarias. ¿Temen ustedes que pueda ocurrir? Es que probablemente va a ocurrir. Vamos a esperar la audiencia del jueves 15, pero en la audiencia de conciliación que tuvimos no vinieron ni siquiera con una propuesta, ni siquiera a plantear pero cuál no es el costo. cuestionaron nada. Su sola asistencia. Llegaron, ya... guardaron silencio y dijeron levántese el acta de no acuerdo. Entonces,
Creo que, mire, suele ocurrir que el Estado a veces, y eso es algo que también tiene que cambiar la burocracia, que el Estado a veces, los procuradores están obligados a contestar por contestar y a impugnar por impugnar hasta que se llegue hasta última instancia, a veces sin que haya sustento, simplemente porque es una obligación estatal dilatar lo más que se pueda el reconocimiento de obligaciones a veces, ¿no? Pero acá hay dos empresas privadas que son las poseedoras directas y que también son responsables. Muy bien. El tema del 15, creo, ¿no? El 15. ¿Ese en qué sala? Es en el juzgado del Callao, recién está en primera instancia. Vamos a tener lo que le llaman audiencia única. Esto sí está permitiendo que se aceleren hoy en día los procesos. Ya antes habían muchas audiencias, hay una audiencia única donde se van a plantear todas las posiciones, se van a fijar puntos controvertidos, si hay pruebas se tendrán que actuar para poder avanzar en el proceso, ¿no? Claro, ¿el juez tiene el nombre del juez? No debo tener el nombre del juez, si se lo puedo dar. En realidad acá todos los hijos teníamos nuestras propias ocupaciones. Entonces, a raíz de que mi padre ha muerto, hemos tomado un poco cartas en el asunto para poder resarcir este tema, ¿no? Pero sí, apelamos porque creo que es importante que como nación que estamos caminando hacia un desarrollo, una de las cosas imprescindibles para lograr un desarrollo es el respeto a las personas, porque las sociedades son las que formamos el país. Entonces acá se ha violado el derecho a una persona que toda su vida se ha dedicado a hacer bien para el país. Y creo yo de que debemos nosotros como sociedad el preocuparnos por estas cosas, ¿no? Preocuparnos porque la ley se cumpla y se cumpla a tiempo, porque cuando la ley tarda ya no es tan justa, ¿no? Muy bien. Señor Labarte, ha sido muy amable por atendernos. Muchas gracias por explicarle a la audiencia esta injusticia. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a usted. Señor González, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nomás vamos a ir a una brevísima pausa y luego seguimos en Pulso Informativo.